Bueno, lo habíamos adelantado, está Horacio Berbisky. Horacio, gracias por venir a esta edición especial de Visión 7. Bueno, estamos compartiendo diferentes informes, repercusiones y que, en primer lugar, tu visión de lo que ha pasado con Nisman. Bueno, es muy impactante, muy triste lo que ha sucedido, ver las filmaciones de ayer mismo de este hombre vivo y saber que ahora ha muerto en un tema de tanta repercusión nacional e internacional es muy impactante. Ahora, la denuncia que él hizo hace unos días también es muy impactante. Acusar nada menos que a la presidenta y al canciller de organizar un encubrimiento de los responsables del más grave atentado terrorista de la historia argentina, sin suministrar las pruebas al respecto. Claro, uno puede decir, bueno, él no puede dar las pruebas porque las pruebas hay cosas que son secretas. Eso valdría si lo dice un ciudadano como ustedes o como yo, que leemos lo que Nisman dio públicamente. Pero él presentó esto en un tribunal de justicia, a la doctora María Servini, sí. Y la doctora Servini decidió no abrir la feria porque dijo que no había elementos probatorios. El fiscal Nisman estaba de vacaciones, se había ido por todo el mes de febrero, tenía que volver el día 28 de febrero. Adelantó la llegada a la Argentina. Se había ido de vacaciones con una hija, adelantó la llegada, ahí hay versiones distintas, hay quienes dicen que volvió el 7 de enero, hay quienes dicen que volvió el 12, pero el 13 presentó esa denuncia sin consultarlo con el juez de la causa que él estaba investigando, porque él era fiscal de una unidad especial de averiguación del atentado contra la Daya, a quien le había delegado la investigación el juez Rodolfo Canicova, que es el titular de la causa. Y cuando Nisman pidió la captura de 9 iraníes acusados por el atentado, Canicova firmó esa orden de captura, pero, según recordó esta semana el mismo juez, le dijo a Nisman que él tenía que profundizar la investigación sobre esas personas porque lo que había presentado se basaba únicamente en informes de inteligencia y no en pruebas de validez judicial, y que además tenía que investigar la pista siria y la conexión local. Y según declaró el juez Canicova, no hizo ninguna de esas tres cosas, ni profundizó la investigación sobre los iraníes, ni investigó la conexión local, ni la pista siria. Y por último, digamos, la pieza central del razonamiento, y no digo de otra cosa que el razonamiento, porque no se conoce otra cosa que el razonamiento del fiscal Nisman, es que el encubrimiento consistió en un canje de impunidad por relaciones políticas y comerciales, y la impunidad consistiría, según la afirmación del fiscal, en el levantamiento de las órdenes de captura internacionales. Y quien desmiente esa posición, las alertas rojas. Sí, la alerta roja es, digamos, una terminología técnica de Interpol. Cuando hay una orden de captura internacional emitida por una autoridad competente de un país miembro de Interpol, en este caso el juez Canicova Corral, Interpol toma esa orden, analiza si esa orden, digamos, es procedente por la autoridad que la emite, por las formalidades del planteo, y emite una alerta roja sobre la base de la orden de captura. Bueno, el secretario de Interpol durante 15 años, es decir, que ha sido el funcionario que más tiempo ha estado al frente de Interpol, que es el ex jefe del servicio secreto estadounidense Ronald Kenneth Noble, dice que Nisman está faltando a la verdad y que la Argentina, él menciona específicamente al ministro Timerman y a la presidenta Cristina, hicieron todas las gestiones necesarias para que no se levantaran las alertas rojas. Con lo cual, yo veía, y de alguna manera lo dije en la nota del domingo que escribí en Página 12,
que el fiscal estaba en una situación muy complicada, porque había hecho una acusación de una gravedad extrema sin avisarle al juez de la causa, que se lo reprochó públicamente, presentándola en un juzgado que eligió él. Digo, Canicova dijo, si esto tenía que ver con el atentado a la AMIA, tendría que haberlo presentado a mí. Si no tenía que ver, si eran hechos nuevos, distintos, tendría que haberlo enviado a la Cámara Federal para que lo mandara a sorteo. Ese es el procedimiento, justamente para impedir lo que llama el forum shopping, es decir, elegir el juez que a uno le gusta. En cambio, él lo manda al juzgado que estaba interinamente a cargo de la doctora Servini. Pero en realidad el titular de ese juzgado es el doctor Ariel Lijo, quien en el día de hoy, después de la noticia sobre la muerte del fiscal Nisman, acortó sus propias vacaciones, volvió a Buenos Aires, se puso a trabajar en la investigación, ordenó una serie de medidas para preservar las pruebas que tendría el fiscal Nisman. Ahora, el juez Lijo es el juez que investiga el encubrimiento en la causa, en el primer tramo de la causa. Cosa que es bastante curiosa porque el hijo, digamos, tuvo una relación muy próxima con ese encubrimiento. Es decir, él era el principal colaborador de la presidenta de la Cámara Federal en ese momento, que era la doctora Luisa Riva Aramayo, quien se reunió 3 veces con Carlos Alberto Tejeldín y comenzó con él la negociación para pagarle $300.000 a cambio de una declaración judicial en la que él incriminara a algunos policías de la provincia de Buenos Aires. Esa negociación la continuó luego el juez Juan José Galeano, que, igual que Vladimiro Montesinos en el Perú, dejó documentado con unos preciosos videos lo que había hecho. Riva Aramayo no. Digamos que estamos hablando de la conexión local, cuando Claro. se hablaba acá de la conexión local. Y Lijo era el principal colaborador de Riva Aramayo. Ahora, ¿por qué él eligió el juzgado de Nisman? Porque Nisman, del hijo, porque el hijo investigaba el encubrimiento. Pero investigaba el encubrimiento organizado por el expresidente Menem, el ex juez Galeano, el ex comisario Fino Palacios. No cualquier encubrimiento, no es el juzgado de turno en encubrimientos, cualquier encubrimiento. Entonces, lo que dice Canicova es que él debería haber enviado esa causa a sorteo. Cuando él hace la presentación, inmediatamente la diputada Bullrich, el diputado Pinedo y otros diputados de la oposición lo invitan a Nisman a exponer en el Congreso. Dentro de una política muy escandalosa, que es lo que se está dando en nuestro país en los últimos meses, en forma muy agudizada por el inminente proceso electoral, y allí, digamos, la idea que tiene la oposición es que ellos van a hacer una reunión con Nisman en la cual van a incriminar al gobierno, van a incriminar a la presidenta. Pero resulta que se olvidan de que ellos están en minoría en el Congreso. ¿No? Esto no es la misma situación del Grupo A en el año 2010. Es decir, en este momento la mayoría en las 2 cámaras la tiene el oficialismo. Entonces el oficialismo decide que ellos también van a asistir a la reunión y que le van a hacer preguntas a Nisman. Con lo cual, esa situación difícil que yo señalé en la nota del domingo se agudiza. Porque además Nisman no consiguió ni siquiera el apoyo de la dirigencia de la AMI de la DAIA. Si él, antes de presentar la denuncia, se reunió, visitó a la dirigencia de la DAIA y de la AMI y les pidió que lo apoyaran. Ellos están conmocionados por la gravedad de la denuncia. Realmente denunciar a la presidenta de la República es de una gravedad extrema en cualquier lugar del mundo. Ellos convocan a todas sus organizaciones integrantes, les transmiten lo que el fiscal les ha dicho, ponen el tema a debate y le transmiten que el fiscal ha pedido una declaración de apoyo. Y la mayoría dice que no. Ni de la DAIA, La ni de la mayoría AMIA. dice que no.
A mí me parece que porque lo que él ofrece como elementos probatorios es muy endeble, es muy inconsistente, que es lo mismo que yo ya había señalado cuando él presentó la denuncia inicial contra Irán y los pedidos de captura. El problema de ese dictamen, que se lo señala el juez Canicova, es que no tiene otra cosa que versiones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de Israel, de Alemania. A propósito de los servicios de inteligencia, vos justamente el domingo escribís que la intención es como de confinar la política a un expediente judicial más de fondo, digamos. El sentido de la oportunidad, lo digo en relación al atentado en Francia, a los cambios que ha habido en la CIDE en los últimos tiempos. Al atentado en Francia. ¿Cuál es la vinculación que tenía Nisman con los servicios de inteligencia? Bueno, acá hay un tema de fondo. Tu pregunta toca un nervio central de esta historia. En nuestro país, desde épocas de la dictadura, agudizado a partir de 1989 y que se mantiene hasta el día de hoy, hay una relación promiscua entre los servicios de informaciones y la justicia federal. Hay jueces y fiscales que tienen una relación de dependencia con los servicios de informaciones. Esto ha sido denunciado en esta causa, en otras causas. Yo he escrito muchas notas sobre ese tema y a mí me parece que es uno de los gravísimos errores, digamos, que se han cometido en la democracia argentina en los últimos 30 años y específicamente en los últimos 11 años desde que Néstor Kirchner asumió el gobierno. Yo lo he escrito varias veces esto. Nosotros desde el CELS hemos cuestionado la participación en la Secretaría de Inteligencia de funcionarios que vienen desde tiempos de la dictadura. Lo hemos objetado durante el gobierno de la Rúa. Hemos tenido entrevistas con el secretario de Inteligencia, Carlos Becerra, para señalar algunos casos. Durante el gobierno de Néstor Kirchner hemos señalado otros casos de personal vinculado con la dictadura que seguía en funciones en la Secretaría de Inteligencia y que tenían un manejo promiscuo con la justicia federal. Nosotros hemos representado en el año 2005, desde mucho antes, pero representamos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a uno de los grupos de familiares de las víctimas, al grupo que se llama Memoria Activa. Y en el año 2005 el gobierno del presidente Kirchner hizo un reconocimiento de responsabilidad del Estado argentino por no haber prevenido el atentado, a pesar de que ya había ocurrido el atentado a la Embajada de Israel, no haber tenido previstos mecanismos de asistencia en emergencias y catástrofes, a pesar de que ya había ocurrido el atentado anterior, el desvío de la investigación a partir justamente de esta relación entre los servicios de inteligencia y la justicia federal, y la actitud del Poder Ejecutivo de la época, que era el presidente Menem, su ministro Carlos Corach y su secretario de Inteligencia Hugo Anzorregui. El Estado Nacional hizo un reconocimiento de responsabilidad por el cual Memoria Activa no avanzó pidiendo que la causa fuera elevada a la Corte Interamericana, sino que se inició lo que se llama un proceso de solución amistosa de la controversia, en la cual el Estado Nacional se comprometió a una serie de medidas, entre ellas a modificar la ley de inteligencia para impedir esta relación promiscua entre los servicios de inteligencia y la justicia federal. Digamos, cuando los servicios de inteligencia actúan como auxiliares de la justicia, deberían atenerse a las mismas pautas y a las mismas situaciones de control a las que está sometida la policía cuando actúa como auxiliar de la justicia. En cambio, los servicios de inteligencia no están sometidos a esas pautas. Nosotros planteamos eso ante la OEA, ante la Comisión Interamericana. El Estado argentino aceptó eso, el presidente Kirchner aceptó eso y se comprometió a modificar la ley de inteligencia, pero no lo hizo. Esa es una deuda que sigue pendiente, así como sigue pendiente la deuda de la ley de acceso a la información pública, que tiene que ver con todas estas cosas, porque digamos, esas cosas harían imposible el tipo de manipulaciones que ha habido en esta causa AMIA DAIA desde hace 20 años.
que ha sido distinto, digamos, según los momentos y según los gobiernos. Evidentemente, de parte del gobierno de Kirchner y del gobierno de Cristina, ha habido una voluntad de investigación y de avance que no ha habido en los momentos anteriores, donde lo que se ha procurado ha sido el desvío de la investigación y el encubrimiento. Ahora, el fiscal Nisman acusa al gobierno de Cristina de hacer lo mismo que el gobierno de Menem. Yo creo que no es cierto, pero, digamos, hay que investigar la denuncia de Nisman. Yo creo que no tiene fundamentos. Creo que la denuncia original, antes del presunto encubrimiento, la denuncia por la cual acusa a los iraníes, tampoco tiene un fundamento serio. Y eso tiene que ver con un acuerdo que hubo entre el gobierno argentino y el gobierno de Israel inmediatamente producido el atentado. En el cual dejan a Siria fuera. En el cual acuerdan el gobierno de Isaac Rabin en Israel y el gobierno de Carlos Menem en la Argentina, dejar afuera a Siria. Esto le conviene, y esto es apoyado por Estados Unidos, esto le conviene a Israel porque estaban en plena negociación de paz con Arafat, con la OLP y con Siria. Le conviene a Estados Unidos porque apoyaba ese planteo y además querían señalar a Irán como el villano del momento, y le conviene a Menem porque Menem tiene un problema serio con la investigación de la pista suiza y de Siria, perdón, Suiza, y es que, digamos, él tenía una relación personal con gente del gobierno sirio que habían hecho aportes para su campaña, se había asumido compromisos ante ellos y luego los había violado al enviar, digamos, naves argentinas a la expedición de la tormenta del desierto contra Irak en el año 1900. Muchas personas creen que la vida del hijo le fue en ese episodio. Sí, eso siempre se ha planteado, siempre se ha dicho. Entonces, cuando el fiscal Nisman toma a su cargo la investigación, él era un miembro del equipo anterior que trabajó con el juez Galeano, con el fiscal Mullen y con el fiscal Barbacha. Todos ellos han sido acusados, Nisman no, él sigue trabajando en la causa. Claro, él tenía una jerarquía inferior en ese momento, pero él trabajó con ellos en ese momento. Él sigue en la causa y deja la dirección de la causa a la Secretaría de Inteligencia, que maneja la causa de acuerdo a las conveniencias de sus relaciones internacionales con los servicios de Israel y de Estados Unidos. Esto se lo ha dicho Nisman, por ejemplo, a nuestro colega Santiago O'Donnell, cuando Santiago O'Donnell estaba preparando el libro sobre Wikileaks, donde figuraban las visitas constantes de Nisman a la Embajada de Estados Unidos, que sometía a consideración de la Embajada cada uno de sus dictámenes. O'Donnell le pregunta sobre el tema y Nisman le cuenta a O'Donnell que el que manejaba la investigación era Estiuso. A veces se enojaba conmigo, dice, porque yo no podía poner todo lo que él me traía. Contémosle a la gente quién es Estiuso. Porque había que judicializarlo. Estiuso era el director de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, un funcionario de época de la dictadura, confirmado luego en los gobiernos democráticos a partir de 1983, que fue jubilado hace un mes y medio por la presidenta Cristina Fernández. Él estuvo en la CIDE desde el año 72. Estuvo del año 72 en la Secretaría, entró muy jovencito y se retira con 60 y tantos años. Este hombre es el que manejó la investigación, según le dice el propio Nisman a nuestro colega Santiago O'Donnell, cuando O'Donnell lo interroga por sus visitas a la Embajada de Estados Unidos. Cuando la Presidente decidió descabezar la Secretaría de Inteligencia, le pidió la renuncia a toda la plana mayor de inteligencia, yo escribí una nota en página 12 donde dije esto va a tener repercusión en la investigación de la causa por el atentado a la DAIA, porque este hombre, que ha sido separado de sus funciones ahora, ha sido el que ha alimentado toda la investigación que firma el fiscal Alberto Nisman. Esto va a tener consecuencias también en la relación con Estados Unidos. Ahora, respecto de la oportunidad, que vos me preguntás de la oportunidad, es curioso que esta denuncia se presente inmediatamente después del atentado en París y de la curiosa operación
de inteligencia dirigida a presentar al gobierno argentino como vacilante o cómplice del terrorismo, que se expresa a través de distintos medios. Hay una tapa del diario Clarín que dice que Timerman consultó con la presidenta y ella le prohibió que fuera a la manifestación. Eso Timerman lo desmiente, además dice, él fue a la manifestación, entonces ahí cambia y el tema es, fue a la manifestación, pero no en carácter oficial. Digo, él venía en un avión desde China, donde había muchísimos cancilleres, porque venían de la reunión del encuentro de la CELAC en China. Había muchos cancilleres latinoamericanos. El único que fue a firmar el libro de condolencia y que participó en la marcha fue Timerman. Claro, por otro lado, muchísimos otros países tampoco participaron de esa marcha, digamos. Estados Unidos participó con incluso un funcionario de baja jerarquía, por lo cual luego se disculpó Obama Claro. más adelante. Pero, digamos, para la construcción mediática, la Argentina ha sido cómplice del terrorismo. Y en uno de los medios, no me acuerdo en cuál, del mismo grupo mediático, mi viejo colega Jorge Lanata dice, bueno, en realidad al gobierno argentino tan mal no le pareció el atentado. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale que al gobierno no le pareció mal el atentado? ¿De dónde sale que justifique el atentado? Pues yo digo, es una operación de inteligencia. Y la periodista que comienza esto con la nota inicial es una muy buena periodista, es corresponsal de Clarín María Laura. en Francia, María Laura Viñolo. Pero el canciller Timerman dice, y ella lo confirma, que estaba en Punta del Este, no en París, cuando firma el despacho en París. Y yo recuerdo que en aquella época era la mujer del segundo Danserrey en la CIDE. Estaba casada con el segundo Danserrey en la CIDE, que se llama Joffre, Tata Joffre. Tata Joffre, que en este momento está procesado como jefe de una asociación ilícita de pinchaduras de teléfonos, correos electrónicos y venta de la información. De modo que, digamos, está muy mezclado el tema, hay muchos elementos a tomar en cuenta, no se puede ser ingenuo en este sentido, y hay que tratar de atenerse, digamos, a las constancias indudables que vayan surgiendo del expediente. Yo he visto en estas horas una serie de comparaciones con otros casos de la historia argentina, que me parece razonable, digo, con la historia que el país tiene, está bien ser suspicaz, yo eso no lo cuestiono en absoluto, y hasta que no me demuestren que fue un suicidio, no voy a afirmar que fue un suicidio, o a la inversa, hasta que no me demuestren que fue un asesinato, no voy a afirmar que fue un asesinato. No creo que todo el mundo tenga esta cautela que yo tengo al respecto, pero si uno se atiene nada más que a los elementos de la causa, nosotros tenemos, por ejemplo, la comparación que se ha hecho con el caso del brigadier Echegoyen, que apareció muerto cuando estaba investigando en la aduana narcotráfico, mientras el jefe de las Fuerzas Aéreas era su camarada José Antonio Juliá, padre de los dos narcotraficantes detenidos en este momento en España. Bueno, en la investigación de ese caso se mostró que ese presunto suicida no tenía rastros de pólvora en las manos y que tampoco había en su rostro, en su cabeza, ninguna marca de la patada que un 38 especial da, según se mostró en todos los peritajes posteriores, cuando se dispara. No sé si ese es el caso además donde era zurdo. No, ese es el caso, no, ese es el caso del capitán de navío Jorge Estrada, un represor de la ESMA, que estaba acusado por participación en el contrabando de armas, que era zurdo, pero se pegó un tiro acá, en la parte de atrás de la nuca, con la mano derecha. O se ha comparado con el caso de Marcelo Cataño,
Pero Marcelo Cataño apareció colgado con un recorte de diario en la boca sobre el caso por el cual estaba incriminado, que era el de IBM Banco Nación. O con el caso de Lourdes Di Natale, pero Lourdes Di Natale cayó al vacío desde su ventana con una cantidad de alcohol en la sangre que según los peritajes no le hubiera permitido ni siquiera asomarse a la ventana. Y en la casa revisaron todo y no había una sola botella de alcohol. O sea que es traída de los pelos totalmente. Entonces, la comparación. comparar eso con la situación de Nisman, que aparece muerto en un departamento, en un piso 13, que en una torre, que no tiene balcón, que no tiene otra forma de acceso que no sea la puerta principal o la puerta del servicio. Las dos están cerradas desde adentro, él está caído dentro del baño, el cuerpo está bloqueando la puerta de modo que no se puede abrir el baño. El arma es la que le trajo su colaborador a pedido suyo unas horas antes. Está el casquillo con el que se hizo el disparo en la sien y la fiscal, que no tiene ninguna relación con el gobierno, y el peritaje encomendado y controlado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dice que no intervino en terceras personas. Yo no me animo a decir que es un suicidio, pero me parece que el que diga otra cosa, digamos, está forzando los hechos de una manera brutal. Horacio, en las últimas horas el gobierno ordena desclasificar los contenidos de las escuchas de Nisman. ¿Te parece importante esto? Me parece importantísimo, porque justamente se trata de ver si en lo que él dice hay algún sustento o no. Y él había pedido que se autorizara, se dispensara del secreto sobre la identidad de algunas personas de la Secretaría de Informaciones para poder demostrar lo que estaba investigando. Bueno, la presidenta decide que sí, que se levanta ese secreto. Luego me parece una actitud transparente, clara. Digo, porque acá es importante que se sepa todo, y esto no puede quedar en medio de operaciones de inteligencia y operaciones mediáticas. Es un tema demasiado grave. Aquí murieron 85 personas en el atentado y hubo 200 personas heridas, el atentado más grave que ha ocurrido en nuestra historia. Han pasado 20 años y sigue impune. Entonces, está procesado el expresidente, el exministro, el ex jefe de inteligencia, el ex juez, los ex fiscales. Digamos, es un tema de una gravedad extrema que reclama un esclarecimiento integral y serio. Y además, yo reitero que hay un compromiso pendiente, un compromiso escrito, firmado por el gobierno argentino, ante las víctimas del atentado, de poner en funcionamiento un mecanismo de prevención de emergencias y catástrofes que no se ha cumplido, reformar la ley de inteligencia para que se pueda controlar cómo actúan los servicios de inteligencia en las causas judiciales, para que no sea todo tráfico clandestino entre el fiscal y el juez y el espía del momento, y eso no se ha cumplido. Yo creo que si hablamos de la oportunidad y hablamos del momento, este es el momento para que el Estado argentino cumpla con esos compromisos que no ha cumplido. Y el memorándum, Horacio, eso sería un homenaje a las víctimas del atentado. Hablábamos del memorándum en el sentido de que vos decís que es como que se salió del libreto cuando se firmó este memorándum, que en realidad no se firmó porque Irán no lo aprobó, pero sí salió de la República Argentina con el aval del Congreso. Está discutido si lo aprobó o no lo aprobó. ¿Ah, sí? Irán dice que sí lo aprobó. Ante una solicitud del gobierno argentino de aclaración, Irán contestó que sí está aprobado, que la legislación de ellos es distinta a la legislación argentina y que no tenía que ir al Parlamento de ellos, que la aprobación se daba en el Consejo de Ministros y que fue aprobado en el Consejo de Ministros. Eso contestó Irán ante una consulta del gobierno argentino. Ahora, yo digo que salió del libreto, bueno, del libreto ese que implicaba acusar a Irán y no investigar ni la conexión local ni la pista siria.
Y ahí, bueno, hay algunos elementos significativos. Por ejemplo, cuando el canciller Timmermans está por firmar el memorándum de entendimiento, habla primero en un encuentro en Naciones Unidas con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, y le dice lo que está por hacer. Y Lieberman dice, pero ¿para qué quieren un juicio? Dice, ¿cómo para qué queremos un juicio? Para investigar y saber quiénes fueron. Dice, pues si todo el mundo sabe que fue Irán. Todos los diarios. Lea los diarios y va a ver que en todo el mundo saben que fue Irán. Y la otra reunión, cuando Timmermans vuelve de Etiopía, donde firma el memorándum, él llega y se reúne con la dirigencia de la AMIA, de la DAIA y de las distintas asociaciones de víctimas, que hay 3 o 4 distintas. Nosotros representamos a una de ellas, a Memoria Activa. Les explica qué es lo que se firmó, les da copia del memorándum y hacen una conferencia de prensa conjunta, la única conferencia de prensa conjunta que se hizo en todo este proceso, donde ellos aprueban, celebran que se haya firmado esto, que va a poder destrabar la causa. 1 o 2 días después, la dirigencia de la DAI y de la AMIA cambian de opinión y comienzan a cuestionar el memorándum, le piden al Congreso que no lo ratifique, van al Congreso y exponen en contra del memorándum, Memoria Activa fue y expuso a favor del memorándum, y después, una vez que el memorándum es aprobado por el Congreso, la DAI y la AMIA le piden a la justicia que lo declare inconstitucional, cosa que Canicova Corral rechaza, porque dice que hasta el momento no ha surtido efecto, porque ni él ha viajado a Irán a interrogar a los sospechosos, ni se ha constituido la comisión investigadora, por lo cual es abstracto. Pero la DAI y la AMIA apelan y la Sala 1 de la Cámara Federal, que es la sala más vinculada a los servicios de informaciones justamente, dice que sí, que el memorándum es inconstitucional. Y después de eso, Timmermans se reúne con la dirigencia de la DAI y la AMIA y le pregunta el dirigente Schlosser, Julio Schlosser, a quien veíamos hace un poco en las noticias, le pregunta, pero ¿por qué insisten con esto? ¿Por qué quieren? Y Timmermans le dice, por las víctimas. Y Schlosser le dice, olvídate de las víctimas, están muertos, hay que pensar en los vivos. Horacio, te tenemos que despedir porque no tenemos más tiempo lamentablemente en el programa, pero seguramente este es un caso que va a dar para mucho y nos gustaría contar con vos la próxima. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.